Estamos en el cementerio británico en el distrito municipal de Carabanchel. Me llamo David Butler. Soy vocal de la comisión gestora del cementerio. Fue fundado por la necesidad acuciante de tener un sitio para los muchos inmigrantes en los años 50. España en pleno auge de industrialización y muchos técnicos han venido de fuera, de países del norte de Europa que eran más bien no católicos. Y no había ningún sitio donde enterrarlos. Y el clero muy reacio a aceptarlos en ningún cementerio o crear cementerios. Y desde 1854 hasta la fundación de los primeros cementerios civiles en Madrid, que creo que fuera 1882-83, no había otro sitio. Aquí es el fragmento de una tumba o sepultura de Charles Clifford que apareció en los escombros cuando estaban limpiando en el cementerio sobre el año 1995. Muy misterioso, porque ¿dónde está el resto del monumento? Aparece en antiguos planes en un sitio que ahora está ocupado por otras tumbas, y como nosotros no tenemos la costumbre de trasladar los restos una vez inhumada de un sitio a otro, es inexplicable. Bueno, la primera persona que han enterrado aquí es precisamente aquel que yace debajo de esa losa, una persona cuyo nombre de pila era Arthur, que en español es Arturo, y sus padres le han conmemorado con una tumba que refleja la leyenda arturiana, Excalibur, la espada en la roca. Murió con 19 años en 1854, probablemente de viaje con sus padres. Sabemos muy poco de la historia de la persona, pero lo que es más interesante es el emblema que representa su nombre de pila. Aquí en la sepultura de Émile Huguenot Lardy, fundador del restaurante Lardy, que todavía sigue en pie en Carrera de San Jerónimo. Él lo fundó en 1839. Él nació en Francia en 1808 y pronto en su vida ha llegado a aprender la cocina y restauración exquisita en París. Su negocio, fundado mucho en comida, iba a decir a domicilio, más bien a palacete. Los nuevos ricos, la gente en Madrid que quería atraer inversores de fuera de España, han tenido mucha satisfacción en presentar comidas cosmopolitas, con dejes de aire no españoles para dar buena impresión de universalidad a sus posibles inversores. Aquí estamos delante de un mausoleo de la familia Bauer. El arquitecto que diseñó ese maravilloso monumento que se impone era Arbós y Tremanti, que también ha sido el arquitecto del Panteón de los Hombres Ilustres, también de la iglesia San Manuel y San Benito y de otros muchos edificios. Y la familia que está dentro aquí eran los Bauer, una familia de judíos que vinieron del Imperio Austrohúngaro en los años 1840, cuando permitieron el regreso de judíos a España. Pero como los no católicos no tenían ningún sitio donde enterrarse, y desde el principio han enterrado sus muertos en el cementerio británico.
Como veis, a mi alrededor hay inscripciones en hebreo y también Hirut, que es alemán. Hay muchos idiomas, docenas, incluso húngaro, griego, porque esto desde el principio, en los primeros 29 años de su existencia, el cementerio ha recibido personas de muchas nacionalidades y muchas religiones, muchas denominaciones dentro de cada religión. Ortodoxos rusos, ortodoxos griegos, judíos, baptistas, nonconformistas de todo tipo, aparte evidentemente de los anglicanos, la iglesia oficial estatal de Inglaterra, pero realmente representa una multitud de religiones y de nacionalidades. Estamos delante de la sepultura de Margaret Taylor, una señora que llegó de París y fundó el Salón de Té, Embassy. Hay muchas dudas, siempre han dicho que era una irlandesa muy elegante, viuda, pero no, era madre soltera, que hubiera sido totalmente inaceptable dentro del contexto de esa época. Y además era posiblemente irlandesa o quizás no lo era. Hay muchas dudas sobre su biografía, pero ella siempre pregonaba su origen como irlandesa. Después hay otra cosa que nadie sabía, que de su papel en colaborar tan estrechamente con los aliados, especialmente la embajada británica, para sacar a gente en dificultades que no deben de haber estado en España, eran indocumentadas, y ella ha solucionado problemas para muchos individuos, pero era una vida secreta, y como su propia autobiografía era totalmente secreta y desconocida para el público en general. Desde mi punto de vista, aparte de ser un sitio muy especial para las familias que tienen sepulturas aquí, que siguen usándolas, y para gente cuyos parientes reposan aquí en forma de cenizas. Pero aparte de eso, es una historia de Madrid en toda esa época turbulenta del siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, un documento escrito en inscripciones en las piedras. Estamos siempre muy satisfechos a ver visitas aquí de Madrid, de otras ciudades de todas las regiones de España o Europa o incluso de todo el mundo. Y específicamente hoy mismo de una visita de un interés tan específico y tan especial como Antiguos Cafés de Madrid, que nos ha dado una atención fantástica recibiendo mis datos, filmando esta mañana soleada aquí en nuestro cementerio.